Bienvenidos mis queridos a una nueva entrega de Vida de Noticias. Para nosotros, como siempre, es un placer recibirles y tener este honor y responsabilidad de servirles y acompañarles. Justo hoy vamos a conversar sobre la realidad de la libertad de expresión en Venezuela, pero primordialmente nos vamos a enfocar en cómo se comporta el gobierno frente a ese derecho que tiene usted de estar informado, el derecho que tenemos los periodistas y los medios de comunicación de transmitir esa información y que eso se haga dentro del pleno ejercicio de ese derecho, de esa libertad. Nos acompaña María Engracia Chirinos en su condición de directora de Libertades del IPIS. Como ustedes recordarán, quizás tuvieron la ocasión de ver en nuestra web, en www.vertvnoticias.com, que difundimos un estudio que el IPIS realizó recientemente acerca de cómo es la conducta del gobierno dentro de las redes sociales. Se utilizan las redes sociales para agredir, para ofender, no solamente a periodistas y medios de comunicación, sino a cualquier actor político de nuestro país. ¿Eso se puede medir? El IPIS lo ha hecho. Me permito por ahora presentarles este trabajo, por ellos hecho, que refleja cómo debería comportarse un ciudadano de acuerdo a la ley. Vamos a verlo. IPIS Venezuela presenta Manual 2.0 para funcionarios públicos. Los funcionarios públicos deben ser garantes de los derechos humanos y no promover la impunidad. Estar al servicio de la ciudadanía y no de intereses partidistas. Valorar la labor del periodista y no criminalizarla. Ser garantes del acceso a la información pública. Evitar mensajes violentos. Evitar dirigir amenazas y presiones contra periodistas y ciudadanos. Ser tolerantes ante la crítica y respetar a la disidencia. Estar abiertos al escrutinio público y a ser cuestionados. Dar una respuesta oportuna a las demandas de los ciudadanos. Impulsar la convivencia y no sembrar el miedo. Respetar las opiniones incómodas para los intereses del gobierno. Ser incluyentes y respetar a las minorías. Eso que estábamos viendo es un trabajo realizado por el Instituto Prensa y Sociedad. Nuevamente, María Engracia, bienvenida. Gracias, Mariana. Y arranco esta conversación reflexionando con nuestra audiencia sobre esto que parece un chiste. Cuando uno habla del deber, cuando uno habla del respeto a las leyes y las muestra de esta manera, parece un chiste, porque todos sabemos que nuestros funcionarios en mayoría no se comportan bajo el respeto de las libertades más absolutas establecidas en la Constitución. Sí, básicamente desde IPIS Venezuela hemos venido registrando ese uso abusivo de parte del Estado en materia de comunicaciones y básicamente hemos documentado cómo es ese discurso agraviante que se ejerce a través de distintos espacios públicos y a través de medios estatales y también a través de las redes sociales como Twitter. Encontramos en este estudio que hemos denominado el tuitómetro del gobierno en Venezuela, que básicamente es una medición, un ranking en el que seleccionamos 26 perfiles de funcionarios públicos que militan además en partidos oficialistas y en partidos de oposición, y establecimos que básicamente sí, hay un discurso que se ha naturalizado y que es evidente en las redes sociales y que bueno, ya lo hemos visto como algo normal, o sea, que un funcionario agreda o intimide o criminalice a un periodista lo hemos visto como normal en nuestra sociedad y resulta que no, que eso es síntoma de una sociedad que no es normal y que básicamente existen unos estándares que los funcionarios deben respetar y que en este contexto venezolano en el que los periodistas y los medios de comunicación se han vuelto como un actor fundamental para informar, pero que desde el gobierno se ha visto como un actor más como parte del conflicto, esas agresiones han aumentado y esto es muy perjudicial para la democracia. Le planteábamos a nuestra audiencia la interrogante, María Engracia, de si esto se puede medir, y ustedes lo han hecho. Vamos a comenzar a mostrar parte de las láminas que ilustran muy bien este estudio por ustedes realizado. Si usted desea leer este contenido que está muy interesante y que además está hecho desde lo formal, desde lo académicamente bien hecho, usted puede ingresar a la página web del IPIS y allí
le va a dar clic a especiales y en especiales lo va a conseguir. Por lo menos este del tuitómetro está allí. Vamos a ver esta lámina, que es la primera. El tuitómetro del gobierno en Venezuela, agravios oficiales en 140 caracteres. Es como la primera parte del estudio, ¿no? Que tiene que ver con las cuentas oficiales utilizadas para eso que denuncia. Sí, básicamente hicimos una medición de 26 perfiles de funcionarios públicos, básicamente la mayoría cuentas personales o cuentas que son manejadas por los propios funcionarios, e hicimos una medición durante 29 meses y ahí establecimos vimos palabras claves que tenían que ver con prensa, con periodismo, con libertad de expresión, y determinamos o logramos contabilizar 691 mensajes agraviantes que han sido dirigidos por funcionarios públicos a través de Twitter. Y establecimos un ranking de, bueno, desde la persona que tiene mayores registros hasta la persona que tiene menores registros. Ahí las podemos ir viendo. Tengo un par de láminas más que mostrar allí, unas 3 más. Allí, como ustedes ven, está registrado lo que se contabilizó, 691 tweets agraviantes que emitieron 19 funcionarios gubernamentales. Pasando a la siguiente, tenemos a los protagonistas de esto, María Engracia. ¿Quién ocupa el primer lugar? ¿Por qué hablamos de que esa persona tiene 439 mensajes agraviantes? Sí, básicamente de esos 691 mensajes agraviantes que nosotros contabilizamos en Twitter, aparece como el primero en la lista William Castillo, quien además es director general de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, que vale decir además que es el órgano estatal encargado de la regulación de las telecomunicaciones y por ende de la actuación de los ciudadanos y de las instituciones públicas en Internet. Entonces, es decir, o sea, no es cualquier persona la que está dirigiendo este tipo de mensajes, o sea, es la persona encargada de manejar las políticas públicas de regulación de Internet en el país. ¿Cuáles son esos mensajes? ¿Cómo son esos mensajes? Básicamente establece mensajes ha tildado a los medios de promover una guerra económica, de ser palangristas, ha denominado al periodismo como periodismo guarimbero, los ha acusado como responsables de las guarimbas, de generar zozobra, y básicamente es parte de un discurso gubernamental que se ha instaurado en Venezuela para criminalizar a los medios de comunicación. Y básicamente también nos llamaba la atención de que la mayoría de los funcionarios que aparecen en esta medición y que lideran esta medición son funcionarios o militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, y que esto de alguna manera compromete su actuación como funcionarios públicos. Incluso la ONU en julio determinó que esta actuación de parte del Estado, de parte de los funcionarios, es muy lesivo para la democracia porque se pone en riesgo la labor de los periodistas y de los ciudadanos a través de un discurso violento. Es decir, nosotros como organización de derechos humanos, apegados también a los estándares internacionales, respetamos y valoramos la deliberación democrática, la expresión libre, pero cuando es un funcionario público quien se expresa, debería hacerlo con respeto y debería valorar la labor del periodismo, porque el periodismo está para escrutar el poder y para informar a los ciudadanos de lo que ocurre, ¿no? Y básicamente ellos deberían tener más tolerancia, no es porque lo dice el IPIS, esto está establecido en convenios y en pactos internacionales reconocidos y ratificados por Venezuela a nivel regional de América Latina y también a nivel mundial, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que Venezuela justamente en junio acaba de presentar y rendir cuentas sobre esto, y sobre estos temas también la ONU ha llamado la atención al Estado venezolano. Hay algunos otros protagonistas que están en esa lista, María Engracia. Esto es revelador. Allí tienes está la lámina número 1 que escogimos para ustedes. Les recordamos que se trata de la tabla del tuitómetro del gobierno en Venezuela. ¿Cómo se comporta el gobierno en redes sociales? El primer lugar de quienes agreden lo ocupa el señor William Castillo, con 439 agresiones, y muy por debajo, es decir, más de 300 veces por debajo, está Delcy Rodríguez, con 58 tweets agraviantes contra los medios, contra personas, contra periodistas, etc. ¿Qué ocurre? Tú me decías fuera del aire un dato interesante sobre Jorge Rodríguez, quien tiene una conducta frente a los medios, es decir, cuando tiene la cámara encendida, suele dirigirse
de una forma bastante agresiva a los periodistas, siempre hace como hacía el presidente Chávez, que te preguntaba tu nombre para intimidarte, etcétera, ¿no? En lo personal, yo he salido airosa de esas interacciones con él, pero siempre con la pregunta justa, pero desde el respeto. No he sido víctima de ese tipo de conductas, pero otros colegas sí. ¿Cómo te llamas tú? ¿De qué medio eres tú? Etcétera. Pero eso no ocurre en Twitter, al menos de su parte. Sí, muy al contrario de la posición que ocupa William Castillo o Delcy Rodríguez, quien además fue ministra de Comunicación e Información de Venezuela. Está Jorge Rodríguez, quien además ha estado muy cercano a todo lo que es las políticas de comunicación en el país, y básicamente sí, mantiene un lenguaje de respeto a través de su cuenta en Twitter. E igual Adán Chávez, que es gobernador del estado Barinas, también es una persona que respeta a los medios de comunicación y a los periodistas básicamente en todo lo que es su cuenta en Twitter. Y también aparece en el tuitómetro, sin ningún registro de agresiones a periodistas o mensajes ofensivos a periodistas, la fiscal Luisa Ortega Díaz, quien no ha dirigido ningún mensaje de agravio a los periodistas, pero sí ha instado a través de locuciones públicas a regular las expresiones de las redes sociales, y además ha llevado adelante todo el tema de las investigaciones hacia los tuiteros que han estado básicamente presos por expresar sus opiniones en Twitter. Es decir, hay unos funcionarios que ejercen un mensaje de agravio, pero hay otros que no. E incluso en la medición incluimos a alcaldes, gobernadores y otros funcionarios públicos de la oposición de distintos niveles, ¿no? Claro, y el canal es distinto. A ver, una cosa es lo que ocurre en las redes sociales, como tú mencionas, pero como yo te decía, muchos hemos sido blancos de que no quieren responder las preguntas, de que tratan de intimidarte a la hora de responderte, o te dicen te voy a responder con otra pregunta en las ruedas de prensa, pero como aquí lo que se está midiendo es la conducta de los funcionarios en redes sociales, pues estos datos son importantes, son reveladores. Hay otra parte del estudio sobre esto de la conducción del gobierno en Twitter, sobre todo, que tiene que ver con cómo posicionan las etiquetas, y eso me pareció muy interesante. Eso de hecho nosotros lo mostramos aquí en la página cuando ustedes divulgaron el estudio. ¿Qué pasa allí? ¿Cómo logran colocar como etiqueta más popular o trending topic una cosa que ellos sacan en todos los programas de BTV y que entiendo hay unas cuentas robots que utilizan para eso? Sí, básicamente monitoreamos 5 etiquetas que se posicionaron entre mayo y junio de este año, y una de ellas era Sube el PSUV, por lo menos, o Corazón de la Patria, en el que determinamos el uso proselitista e irregular de cuentas oficiales desde la cuenta de Mercal, cuenta de BTV o de Correo del Orinoco, Telesur, otras cuentas oficiales de medios públicos y de instituciones como el aeropuerto de Maiquetía o el INAC, por lo menos, que las utilizan con fines proselitistas, o sea, cuentas en Twitter de instituciones públicas que manejan e impulsan un mensaje del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y básicamente lo que se demuestra es que el gobierno, el Estado y el partido de gobierno, el partido oficial, son la misma cosa en Twitter. Es decir, no es normal que una cuenta de una institución pública posicione un mensaje a favor de las primarias del partido de gobierno, porque es el partido de gobierno, no es el Estado. Y ahí hay un uso irregular. Al menos nosotros contabilizamos 65 cuentas oficiales que se utilizan con fines proselitistas o con fines para posicionar el mensaje del PSUV, por lo menos. Y básicamente la mayoría de estas 5 etiquetas o de estas cuentas también para llegar a ser trending topics o estar en el tope de la conversación en las redes sociales utilizaron cuentas bots, cuentas falsas, aunque las consultas que nosotros hicimos en Twitter a funcionarios de Twitter a nivel mundial y a nivel de Latinoamérica no tienen establecido cuál es las categorías para denominar si una cuenta es bot o no. Es básicamente determinar unos mismos mensajes que han sido programados, que tienen la misma estructura y que sin pocos seguidores, sin foto por lo menos o sin descripciones, logran posicionar una cuenta o una etiqueta en las redes sociales. Y básicamente lo que nosotros hemos determinado en el tuitómetro del gobierno a través de este ranking y a través de la medición del uso proselitista de
estas etiquetas oficiales es que, bueno, básicamente el ecosistema de medios en el país está cambiando y, bueno, está cambiando entre otras cosas porque, bueno, el mundo también ha migrado sus formas de ejercer la comunicación, pero en Venezuela a esto se suma la situación de censura y autocensura y el cambio de propiedad de los medios que hemos estado viviendo en los últimos 5 años, ¿no? Pero básicamente es porque esa conversación de los ciudadanos también está migrando hacia las redes sociales y básicamente Twitter se ha posicionado como esa gran plaza pública donde se ejerce la deliberación. Entonces, al cambiar ese ecosistema de medios, nosotros también estamos viendo que esos ataques, esas agresiones y esa necesidad de posicionar mensajes proselitistas también han ido migrando. No me vas a creer, pero nos pasó lo mismo que nos pasa con Nela cada vez que viene, que es que nos quedan 4 minutos. 4 minutos en los que no podemos dejar por fuera esta decisión y este exhorto de la Organización de las Naciones Unidas a que el gobierno detenga sus ataques a través del canal del Estado y los medios del sistema público, ¿no? El CIPSI. Concretamente tienen ustedes un estudio que divulgaron en enero sobre los masazos de Diosdado Cabello. Un tema muy espinoso, un tema muy sensible, un tema al que quizás mucha gente ni siquiera se atreve a nombrar por temor. Como esto es un tema académico, investigativo, serio, donde no ofendemos ni insultamos a nadie, lo vamos a hablar. 4 minutos me quedan para que reveles, María Engracia, y dejes a la gente con esto servido para que se metan en la página del IPIS y lo revisen. ¿Qué pasa con ese programa? ¿Qué ocurre allí? ¿Por qué el exhorto de la ONU va por esa línea al punto de pedir que el programa fuese sacado del aire? Sí, básicamente la Organización de Naciones Unidas, básicamente luego del examen del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que presentó Venezuela ante el Comité de Derechos Humanos en junio, le generó preocupación la actuación de los medios públicos y la actuación de los funcionarios a través de los medios públicos para criminalizar a medios, a periodistas y a organizaciones de derechos humanos básicamente. Y en una medición que nosotros hicimos entre octubre y diciembre del año pasado, en el que monitoreamos 9 programas, contabilizamos que al menos 165 personas y organizaciones fueron afectadas a través de este programa y básicamente revelamos que existe una red de patriotas cooperantes que se instaura además en Venezuela, un programa de vigilancia promocionado y aupado a través del canal del Estado y que básicamente es el presidente de la Asamblea Nacional y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela quien promueve este tipo de patrón, ¿no? Y básicamente es un patrón de vigilancia en el que se sigue a ciudadanos y se les expone el escarnio público a través de esa sección que él tiene en su programa, que es con el mazo dando a través de los mazazos, ¿no? Además hay que recordar, María Engracia, que esta ley Sapo, que es la que se está implementando, de hecho, sin que haya sido aprobada, el propio presidente fallecido Hugo Chávez la echó para atrás, tomando en cuenta el clamor popular de su propio partido, diciéndole, presidente, eso es una locura, eso nos va a convertir en una sociedad llena de delatores y más dividida aún, e incluso decían los chavistas entre nosotros mismos, decían ellos. Esto es la implementación, de hecho, de una ley que no fue aprobada en Venezuela ni siquiera por la vía habilitante, que es la manera express como la que esto hubiese podido ocurrir en el país. De manera que es sumamente grave que estas cosas estén ocurriendo. Se nos acaba el tiempo. Pero recordemos, por favor, todas las vías que tiene la gente, nuestra audiencia, para servirse de todos estos documentos tan importantes desde el punto de vista investigativo que ustedes han divulgado. Sí, bueno, yo creo que para cerrar, básicamente creo que como ciudadanos también estamos en el deber de exigir medios plurales, independientes y que apuesten a la deliberación y a la convivencia democrática y no hacia la criminalización, que es lo que se nos está naturalizando en el país. Y básicamente nuestros estudios, que son hechos por un equipo de investigación multidisciplinarios en el que participan periodistas, sociólogos, estadísticos, algunas veces están disponibles a través de nuestra página web, que es www.ipis.org.be, y cualquier denuncia nos las pueden hacer llegar o comentario a través de nuestro Twitter, @IPISVenezuela. María Engracia, gracias por, valga la redundancia, por la valentía de todo el equipo de IPIS Venezuela. Se nos quedaron por fuera los premios, se nos quedaron por fuera algunos otros temas, pero esta es su casa, siempre serán bienvenidas aquí para desnudar la realidad como siempre lo hacen. Muchísimas gracias, Mariana. A ustedes por preferirnos, por confiar en lo que hacemos aquí en vertvnoticias.com.